Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 26 de agosto del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El perdón y la reafirmación del amor. Después de la segunda visita del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, donde tuvo un encuentro doloroso con algunos hermanos y de manera especial con un cabecilla, escribió la carta que el autor de la lección llama la carta severa, también conocida como la carta de muchas lágrimas o carta de lágrimas, que ya hemos mencionado que está perdida. Como ya hemos dicho, esta carta está perdida y también el día de ayer mencionamos el propósito de esa carta que del apóstol Pablo, y que fue bastante dura, pero necesaria. Veamos algunos pasajes de donde el apóstol Pablo hace referencia a esa carta severa o carta de lágrimas. Segunda de Corintios capítulo 2 versos 3 y 4. Esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí. Ahí está mencionando la carta severa o carta de lágrimas, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque ahí está mencionando la carta de severa o de las lágrimas. Entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Segunda de Corintios, porque era una carta fuerte, dura. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, note bien, ni por causa del que lo padeció, ahí refiriéndose a la carta severa, a la carta de lágrimas, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. El apóstol Pablo en esa carta hace mención de lo ocurrido en su segunda visita. También nos debe quedar claro que en su segunda carta canónica, es decir, la segunda carta a los Corintios que se encuentra en la Biblia, canónica quiere decir, cuando digo canónica me refiero a que está en la Biblia. Segunda de Corintios también la escribe después de su segunda visita a la iglesia de Corinto. Su colaborador Tito es quien entrega la carta severa de lágrimas a la iglesia de Corinto. Recuerden, ya lo mencionamos eso anteriormente. Y también Tito es quien le da las buenas nuevas, las buenas noticias de que la iglesia había correspondido bien a su carta. Es entonces que escribe la segunda carta canónica, es decir, segunda de Corintios. Note lo que dice segunda de Corintios capítulo 7, versos 5 al 13. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, es decir, refiriéndose a la carta severa, y es lo que está comentando el apóstol, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es decir, la carta surgió efectos positivos, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios,
en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que padeció, sino para que se os hiciese manifiesta vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Está alegre por el éxito de la carta. El problema se había resuelto y la iglesia ahora apoyaba al apóstol tal cual debe ser con todos nuestros dirigentes y líderes que presentan el mismo espíritu de servicio que el apóstol Pablo. Notemos ahora la extraordinaria declaración del apóstol Pablo en los siguientes pasajes, porque la disciplina no debe ser motivo de aprovechar las circunstancias, de aprovecharse de las circunstancias. No debe ser motivo de revanchismo, no debe ser motivo de hacer leña con el árbol caído, sino que la disciplina debe ser con amor y para restablecer al caído, para restaurar, para redimir. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 5 al 11. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Claro, todos debemos de sentirnos, de dolernos. Le basta, al tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, note bien, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor, note bien, para con él. Es decir, que se muestren amorosos con el que cayó. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como hemos leído, el propósito de la disciplina debe ser para restaurar, para redimir, para amar y perdonar. No debemos tolerar el pecado, por supuesto, pero sí es nuestro deber liberar al pecador del pecado con amor y compasión. Los miembros de la iglesia de buscar al pecador, no de alejarlo más. Los miembros de la iglesia de Corinto, nadie mejor que ellos comprendían eso, porque ellos mismos habían sido objeto de ese gran amor y perdón de nuestro Dios. Ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta directiva recomendar, ni ninguna iglesia votar que el nombre de una persona que obra mal sea excluido de los libros de la iglesia hasta que se haya seguido fielmente las instrucciones dadas por Dios, por Cristo. Cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la iglesia queda justificada delante de Dios. Hasta entonces se puede proceder. El mal debe, pues, presentarse tal cual es y debe ser suprimido a fin de que no se propague. La salud y la pureza de la iglesia deben ser preservadas para que ella aparezca delante de Dios sin mancha, revestida del manto de la justicia de Cristo. Si el que erró, note bien, se arrepiente y se somete a la disciplina de Cristo, se le ha de dar otra oportunidad o las oportunidades que sean necesarias. Y aun cuando no se arrepienta, note bien, aun cuando quede fuera de la iglesia, los siervos de Dios tienen todavía una obra que hacer en su favor. Aun cuando rechace la disciplina, aun cuando no quiera acatar, han de procurar fervientemente que se arrepienta, y por grave que haya sido su ofensa, si él cede a las súplicas del Espíritu Santo y confesando, abandonando su pecado, da indicios de arrepentimiento, se le debe perdonar, y darle de nuevo la bienvenida al redil las veces que sean necesarias. Repito, sus hermanos deben animarle en un buen camino, tratándole como quisieran ser tratados si estuviesen en su lugar, considerándose a sí mismos, no sea que ellos sean tentados también. De cierto os digo, continuó Cristo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, refiriéndose a la iglesia, a la comisión que el Señor le ha dado.
Esta declaración rige, note bien, para todos los siglos. A la iglesia le ha sido conferido el poder de actuar en lugar de Cristo. Es instrumento de Dios para la conservación del orden y la disciplina entre su pueblo. En ella ha delegado el Señor el poder para arreglar todas las cuestiones relativas a su prosperidad, pureza y orden. A ella le incumbe, es decir, a la iglesia, la responsabilidad de excluir de su comunión a los que no son dignos de ella, a los que por su conducta anticristiana deshonrarían la verdad. Cuanto haga la iglesia que esté de acuerdo con las indicaciones dadas en la palabra de Dios, note bien, será ratificada, pero tiene que ser de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Se presentan asuntos de grave importancia para que los decida la iglesia. Los ministros de Dios, ordenados por él como guía de su pueblo, deben, después de hacer su parte, someter todo el asunto a la iglesia para que haya unidad en la decisión tomada. El Señor desea que los que le siguen ejerzan gran cuidado en su trato mutuo. Han de elevar, restaurar y sanar, pero no debe haber en la iglesia negligencia de la debida disciplina. Los miembros han de considerarse como alumnos de una escuela y aprender a formar un carácter digno de su alta vocación. En la iglesia de esta tierra, los hijos de Dios han de quedar preparados para la gran reunión de la iglesia del cielo. Los que vivan aquí en armonía con Cristo pueden esperar una vida inacabable en la familia de los redimidos. Queridos amigos y hermanos, ante todo y en cualquier circunstancia que se presente en el seno de la iglesia, debe prevalecer el amor y el perdón para restauración espiritual de quien ha caído en pecado, las veces que sean necesarias. Recordemos que estamos en la casa del jabonero, donde cualquiera puede caer. Y también recordemos la regla de oro: debemos tratar a los demás como nosotros mismos quisiéramos que nos trataran. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. El Señor bendiga a cada uno de vosotros.